Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo literalmente fascinante. Vamos a desenterrar una auténtica cápsula del tiempo del siglo XIX. Olvidaos de los típicos libros de texto aburridos, porque nos vamos a meter de lleno en las calles, los cotilleos y las ansiedades reales de una comunidad del norte de España en un momento histórico súper crítico. Vamos a ver cómo la vida, la muerte y la pura supervivencia se mezclaban en el día a día. Venga, entremos de lleno en esto. Si nos paramos a pensar en las grandes crisis de hoy en día, seguro que nos vienen a la cabeza cosas como pandemias, la inflación, llegar a fin de mes. Pero claro, ¿qué era lo que aterrorizaba y quitaba el sueño a los vecinos del concejo de Llanes en el otoño de 1885? Pues curiosamente, las respuestas son súper familiares y al mismo tiempo de un dramatismo brutal. Todo lo que vamos a desgranar hoy sale de una única fuente. Fijaos en esto. Esas páginas amarillentas con esa cabecera gótica tan impresionante es la portada de El Oriente de Asturias, una revista semanal de Llanes publicada el sábado 14 de noviembre de 1885. O sea, esto no es solo un trozo de papel viejo, para nada. Es un registro crudísimo y directo de una sociedad que estaba literalmente al borde del abismo y debatiendo cómo salvarse a sí misma. Sección 1. Escasez y amenaza de cólera. El tono que usaban en la época era súper dramático, muy poético, ya sabéis, el típico periodismo del siglo XIX. La revista nos habla de la pérdida casi total de la cosecha de maíz. Y ojo, porque el maíz era literalmente el pan de los labradores de la zona. Escriben sin tapujos, y cito, «Triste y desgarradora es la situación que atravesamos. Es que temían, sin exagerar, que el hambre llamara a la puerta de sus vecinos de un día para otro». Pero no se quedaban solo en lamentos y ya está. Esta publicación actuaba como un motor social brutal, proponiendo soluciones súper prácticas al ayuntamiento. Su plan tenía 3 pasos clarísimos. Primero, apelar pedirle al gobierno central que quitara los aranceles para poder traer grano libremente. Y tercero, repartir ese grano básico por los pueblos a plazos y a precio de coste. Básicamente se estaban montando un rescate económico comunitario en toda regla. Y por si enfrentarse al hambre no fuera suficiente, resulta que la irresponsabilidad humana metió el terror en casa. A través de una carta al director nos enteramos de una cronología indignante. Resulta que un tendero, que también hacía de cochero, decidió traer escondida a una familia desde una zona infectada de cólera hasta un pueblo que estaba completamente limpio. El tipo engañó y sobornó a los guardias sanitarios y nada, apenas 3 días después, el cólera fulminante atacó a una de las chicas que acababa de llegar. Así que el punto clave aquí es la indignación tremenda que esto provocó en el pueblo. La carta denuncia, y ojo la frase manteniendo la ortografía de la época porque es tremenda, por 5 pesetas vendida la salud de miles de habitantes y el hecho sin castigo porque nuestras leyes no lo venan. Es un recordatorio loquísimo de cómo el egoísmo y 4 monedas mal contadas podían poner en jaque la salud pública de toda una región, un tema que la verdad nos suena bastante de la historia reciente, ¿no creéis? Sección 2. El problema de la emigración. Si seguimos leyendo, las páginas del periódico nos muestran un choque brutal entre la fantasía y la realidad de la época. Por un lado estaba la obsesión constante de buscar esas soñadas riquezas y el famoso mito del oro americano. Pero por otro, el periodista te suelta una realidad desoladora. Ese oro americano no desarrollaba la industria local, solo servía para fomentar la usura. Los jóvenes se iban súper sanos y fuertes para luego volver, y cito textualmente, pobres, macilentos y demacrados por cientos. Parad un momento y escuchad la fuerza que tiene esta prosa. El autor defiende la riqueza de la región asturiana frente a esta tremenda fuga de talento con una frase lapidaria. ¿Cuántas industrias muertas en los pueblos por marchar sus hijos a América por miles? ¿Cuántas sepulturas abiertas allende los mares? Tremendo. Es el grito de angustia de toda una región que estaba viendo cómo su juventud, o sea, su futuro, desaparecía por el horizonte para, muchas veces, no volver jamás. Sección 3. Noticias de los vecinos. Vale, si nos vamos a la sección de noticias locales, la cosa va a un ritmo frenético. Vemos a toda la comunidad súper volcada aplaudiendo las gestiones para construir el tren de Oviedo a Santander y así salir por fin del aislamiento. Pero al mismo tiempo te cuentan conflictos laborales candentes y, por desgracia también, nos hacen testigos de las tragedias cotidianas que golpeaban a los vecinos en su rutina más ordinaria. Fijaos un momento en este conflicto laboral porque tiene tela. El periódico cuenta que la honradísima clase de alguaciles de los juzgados ha mandado una queja directamente al ministro de Gracia y Justicia. Básicamente están pidiendo que les suban lo que ellos mismos llaman su mezquino sueldo. Vamos, una miseria. Argumentan que llevan años aguantando con resignación un trabajo durísimo que no les compensa para nada. Es increíble ver cómo esto de luchar por un sueldo digno es algo que nos conecta directamente desde 1885 hasta nuestros días.
Y luego, en contraste total con esas grandes amenazas de epidemias globales, te topas con el dolor más privado y desgarrador. El periódico informa de la muerte de la hija de 6 añitos de un empresario muy conocido de la villa. Resulta que la niña estaba jugando inocentemente y tuvo la malísima suerte de tragarse una alubia. Se le fue a las vías respiratorias y murió asfixiada tras, como dicen ellos, crueles torturas. El periódico le da el pésame a los padres, mostrando cómo toda la comunidad hacía piña y se apoyaba frente a una tragedia tan fortuita. Y esto ilustra a la perfección la capacidad de recuperación que tenemos. A ver, a pesar del cólera, del hambre, de que los jóvenes se tenían que ir y de las tragedias locales, la vida sigue. El comercio no se detiene, las últimas páginas están repletas de anuncios. Ahí vemos a Abascal y compañía ofreciendo elegantes trajes de invierno para todos los bolsillos. O al relojero Carlos Sarrail frente al ayuntamiento, garantizando que te arregla el reloj súper rápido. La elegancia y la economía seguían siendo importantes, demostrando que al final la normalidad siempre se abre paso. Al cerrar las páginas de este ejemplar, la verdad es que te quedas pensando. Hemos visto a una sociedad peleando contra la inflación de la comida, discutiendo sobre aranceles, sufriendo epidemias por culpa de la irresponsabilidad de algunos y llorando porque sus jóvenes se iban a buscarse la vida fuera. Y todo esto contado magistralmente en la prensa local. Así que esto nos obliga a hacernos una pregunta. Cuando hoy en día leemos los titulares, ¿de verdad nos estamos enfrentando a problemas nuevos o simplemente estamos escribiendo el siguiente capítulo de la misma historia de siempre? Ahí os lo dejo. Nos vemos en el próximo análisis.